También en la mañana de hoy tenemos a un colaborador de este espacio, un maestro, un hombre preocupado por la educación del país. Eso hay que decirlo. Un hombre que siempre está haciendo aporte para salir a flote en esta tan cacareada calidad de la educación que algunos la quieren lograr en medio de la improvisación. Y el que no planifica ya llegó. O como decía Kaufman, la planificación es la sustituta de la buena suerte. Y la educación no puede estar a merced de la buena suerte. Para eso tenemos aquí al maestro, profesor Juan Valdés. Buenos días, profesor Valdés, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Julio. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los que nos ven en las redes sociales y en demás medios de comunicación. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y cuando usted habla de calidad educativa, llama mucho la atención esa palabra que usted utilizó, improvisación. Hace ya más de 20 años que nosotros tenemos muy claro aquí cómo está concebida la calidad de la educación. De hecho, está hasta regulada por los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación. Y en estos artículos realmente se coincide mucho con el concepto de calidad educativa que expresa el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Esos 13 factores a los que hace referencia la Ley General de Educación vigente, realmente es increíble lo coincidente que son con los criterios de calidad educativa vigentes, modernos. Y en esta mañana yo quisiera poder hablarles un poquito de esto, porque lamentablemente, mientras en nuestro país, cada cual que llegue a dirigir el Ministerio de Educación venga con sus propias ideas sobre la calidad de la educación, entonces vamos a seguir improvisando, como usted bien ha dicho. Entonces, a ver si me permite compartir, por favor, don Julio, la pantalla. Pues yo quisiera hoy hablarles un poquito sobre esto, si tienen en mente. Don Julio, por favor. A ver si me permite. No lo veo dónde compartir, todavía no, usted no, póngalo para compartir. Sí, ya le he puesto acá, aquí está. Vamos a ver, no sé si puede verlo ya. Sí, ahí sí. Bueno, primero quiero anunciarles que hoy iniciamos en la Asociación Dominicana de Profesores ADP nuestra jornada de entrenamiento a los delegados del sindicato, quienes van a estar trabajando en cada escuela del país con el sistema de alerta temprana de la educación pública. Es importante reiterar a toda la clase docente que ya tenemos un observatorio educativo de la ADP, que es una instancia técnica, científica, de investigación que funciona en el Instituto de Formación Pedagógico y Sindical de la ADP, el INSFOPET, que está justo al lado de la ADP en la calle Cervantes. Ahí son invitados todos a venir y a compartir con nosotros, precisamente en esta lucha por la mejora de la educación. Ya la ADP tiene una instancia en la cual día a día vamos a estar investigando desde un punto de vista técnico y científico, reitero, qué pasa con la educación dominicana y qué podemos hacer para mejorarla. Lo que ven en pantalla precisamente es el edificio que alberga el observatorio educativo. En tal sentido, yo quisiera compartir con ustedes hoy lo que es el constructo de la calidad de la educación y de qué depende la calidad del sistema educativo dominicano, ya que cada vez que se hacen investigaciones, estudios, terminan culpando al docente de la baja calidad de la educación dominicana. Sin embargo, el docente es uno de los factores asociados a la calidad educativa. Y hay que entender quiénes son los principales responsables y de quién depende esta calidad educativa. En general, la calidad de la educación de un país depende de la gestión gubernamental central, del gobierno central, porque el gobierno central es el encargado de promover y lograr que se ejecuten políticas educativas y políticas sociales. Hay que recordar que el constructivismo social es el fundamento del sistema educativo dominicano. Si usted lee las bases del diseño curricular dominicano, entenderá que es un enfoque socioformativo, aquel en el cual se basa el currículo dominicano. Y de nuevo, el constructivismo social es su fundamento.
Por eso las políticas sociales están estrechamente ligadas a las políticas educativas. De las políticas sociales depende mucho el contexto familiar y social, el compromiso educacional familiar y social, y los hábitos y destrezas estudiantiles. Reitero, el constructivismo social es el fundamento del diseño curricular dominicano y el enfoque socioformativo es en el cual se sustenta nuestro sistema educativo. Entonces, si las políticas sociales y las políticas educativas son coherentes y están interconectadas, esto incide en la gestión institucional del Ministerio de Educación. Mucho de lo que hace el Ministerio de Educación depende de las políticas sociales y de las políticas educativas. Si las políticas sociales y las políticas educativas no son coherentes, no están interconectadas, entonces eso afecta mucho la calidad del desempeño de la gestión institucional ministerial. Suponiendo que el gobierno tiene políticas sociales y políticas educativas coherentes, entonces ya si la gestión institucional y ministerial tiene que ver con el currículo planificado, el diseño curricular, su pertinencia, su relevancia, y con algo muy importante, cómo funciona en términos de gestión pública el Ministerio de Educación. Actualmente, desafortunadamente, el Ministerio de Educación no está ni siquiera entre los primeros 10 ministerios en términos de la calidad de la gestión pública. En nuestro país, el Ministerio de Administración Pública tiene el sistema de monitoreo de la administración pública que se llama SISMAP. Ese es un sistema en el cual se miden la calidad de la gestión en términos de recursos humanos, de recursos financieros, de gestión de la planificación y el desarrollo, de gestión de la calidad y el rendimiento y de gestión técnico-pedagógica. Lamentablemente, actualmente el Ministerio de Educación, a pesar de ser uno de los ministerios que más recursos recibe y de tener un personal administrativo por encima de los 100,000 empleados, no está ni siquiera entre los 10 ministerios mejor gestionados del país. Y esto es algo muy serio, porque la gestión ministerial precede a la gestión escolar. Fíjense que en todo esto que les he mostrado, no hemos hablado todavía ni de la escuela ni de los docentes. Entonces, cuando hablamos de la calidad del sistema educativo y la evaluación del sistema educativo y su calidad, fíjense todos los factores asociados que preceden, que anteceden a la gestión de la escuela y a la gestión del docente. Suponiendo que todos estos factores funcionan eficientemente y que son coherentes y pertinentes, entonces ahí sí empezamos con la responsabilidad de la gestión escolar. Sin embargo, la gestión escolar depende de que los recursos humanos del ministerio, los recursos financieros, su planificación y desarrollo, su gestión de calidad y rendimiento y su gestión técnico-pedagógica sean eficientes. Si estos no lo son, entonces la gestión escolar tampoco lo será. Suponiendo que todos estos funcionaran eficientemente, entonces ahí viene el desempeño del docente. El desempeño del docente depende mucho de que todos estos factores anteriores estén alineados, sean coherentes y funcionen eficientemente. Y ese desempeño del docente, entonces sí incide fuertemente en el currículo realizado y logrado. Entonces, al final, este es el constructo de la calidad educativa. Fíjense que la calidad educativa depende de una serie de factores que son simultáneos, no secuenciales. Y que la gestión del centro educativo y la gestión pedagógica del docente depende de todo lo anterior, desde las políticas sociales, las políticas educativas, la gestión institucional y ministerial, la gestión de todos los recursos del Ministerio de Educación, el currículo planificado, el compromiso educacional familiar y social. Entonces es importante que los docentes entendamos para que podamos en la opinión pública poder hablar con propiedad y lograr que acá empiecen realmente a hacer acciones, a realizar acciones en pos de la mejora de la calidad de la educación, que entendamos
¿Cuál es el constructo real de la calidad educativa, que es este que vemos acá? De hecho, a quienes en la opinión pública hablan sobre calidad educativa y lo asocian exclusivamente a los docentes, yo les invito a que lean el informe de factores asociados a las pruebas PISA. Desgraciadamente en nuestro país, cuando se habla de las pruebas PISA, en lo único que se enfoca la opinión pública es en el ranking, en la calificación que sacamos en el país. Sin embargo, si usted lee los resultados de las pruebas PISA, en particular lo que tiene que ver con sus factores asociados, usted va a encontrar que ese informe habla de la pobreza y la incoherencia en nuestro país que existe entre las políticas educativas y las políticas sociales. Entonces, si estas no son coherentes ni bien coordinadas, por supuesto que nunca vamos a lograr mejor desempeño ni una mejor calificación en las pruebas locales e internacionales. Igualmente, nuestra Ley General de Educación, que es realmente la regulación oficial vigente, te habla de los aspectos ligados a la calidad de la educación. En tanto el artículo 58 como el 59, se define que constituyen parámetros determinantes de la calidad de la educación los siguientes. El rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes es apenas 1 de 13, que es el primero, el literal A. Sin embargo, en nuestro país, cuando vemos el tema de la calidad educativa, simplemente se habla del rendimiento de los aprendizajes de los estudiantes, cuando este es apenas uno de los factores asociados a la calidad educativa. Y de hecho, el rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes depende de literales que siguen en este artículo 59 de la Ley General de Educación. Por ejemplo, el literal B establece que también depende la calidad de la educación del grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para alcanzarlos y los resultados. Sin embargo, todo esto depende de las autoridades, no de los docentes. La coherencia de los fines educativos debe ser alcanzada y se define por la gestión institucional ministerial. Las estrategias para alcanzarlos son las políticas. Y los resultados de estos dos vienen a partir de la coherencia que exista o no existe entre ambos. También el literal C del artículo 59 sobre calidad de la educación define que el nivel de coherencia y de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema es vital para lograr la calidad de educación. Entonces, nos preguntamos, ¿existe eficiencia en los procesos administrativos del Ministerio de Educación? Definitivamente no. ¿Hay coherencia en la gestión global del sistema? Tampoco. Aunque se define que el Consejo Nacional de Educación ha de reglamentar los parámetros a que se refiere este acápite. Bueno, el Consejo Nacional de Educación depende y es controlado estrictamente por la gestión ministerial del momento. De hecho, uno de los aspectos que a futuro hay que revisar en la Ley General de Educación es precisamente la composición del Consejo Nacional de Educación y la poca participación de la clase docente en este consejo. El literal D sobre calidad de la educación establece que la inversión de recursos, su racionalidad y su adecuación, son los que garantizan la puesta en práctica de la acción educativa. De nuevo, ya hay una plétora de informes sobre lo poco racional y adecuado que ha sido a través de la historia la inversión de los recursos. El tema del 4%, que ya llevamos 10 años ejecutándolo, no es que este se invierta o no, sino la eficiencia con la cual se invierte. Y eso no depende de la clase docente, eso depende de la gestión ministerial. El peso de la innovación, la investigación y la experimentación educativa es importante, pero ojo, la experimentación educativa debe basarse en la investigación. No obstante, programas, por ejemplo, como el del bilingüismo, que ha sido recientemente suspendido, que se basa en más de una década de investigación científica y que constituye una innovación, en lugar de darle continuidad en este país, se suspende, a pesar de ser el único programa que se basa de todo lo que se están ejecutando actualmente en investigación probada. El Ministerio de Educación no puede continuar experimentando
con la educación de los niños del país sin investigación que sustente la innovación que propone. Las características socioeconómicas, afectivas y físicas del Perdón, estudiantado don Juan, también inciden en esto. déjame hacer una preguntita sobre el programa de bilingüismo, que usted dice que ha sido suspendido. ¿No será que fue cambiado por el que propuso el señor presidente, donde decía que el bilingüismo iba a entrar entonces ahora de manera formal en los grados quinto y sexto de la educación secundaria? ¿No ha iniciado ese programa? No, ese programa no ha iniciado, don Julio, y lo interesante es lo siguiente. Ya nosotros que sí contamos con investigación científica y más de una década de trabajo con las escuelas públicas, sabemos que hacer un programa intensivo de inglés en quinto y sexto grado de secundaria es totalmente inviable, primero. Y segundo, si usted hace un estudio antropológico de las características del estudiantado de quinto y sexto, se daría cuenta que eso sería totalmente un fracaso. Y usted estaría dejando encima de eso a más de 1 millón de estudiantes fuera del derecho al bilingüismo en la escuela. O sea, realmente son cosas que no tienen sentido, que de nuevo no se basan en la investigación científica. Y nosotros realmente por lo que abogamos es por una gestión educativa que tenga sentido y que se base en la investigación. Continuando con el tema de las características socioeconómicas y afectivas de los estudiantes, ahí es donde venimos de nuevo al tema de las políticas sociales. Hay que entender que los estudiantes de las escuelas públicas dominicanas vienen de las familias más pobres del país. Nosotros, desde el gremio docente, por años hemos propuesto que al sistema educativo público se integren trabajadores sociales, trabajadores que estén conectados a la familia y a la escuela. En países donde se ha logrado mejorar la calidad de la educación, se tiene un sistema de trabajadores sociales que van a las familias, que se conectan con la comunidad, y esto mediante la investigación se ha demostrado que impacta positivamente la calidad de la educación. Sin embargo, políticas como esta no existen en nuestro país. La programación académica, los contenidos curriculares y los materiales didácticos también deben estar en constante actualización. Bueno, actualmente hay un debate. Ayer vi en la prensa que los editoriales del país denuncian al ministro de Educación por haber decidido, supuestamente, que los libros de texto los hagan las universidades. Bueno, señores, ¿y existe alguna investigación que demuestre que las universidades tienen capacidad y harían mejor trabajo para realizar los libros de texto del sector público? ¿Hay alguna investigación que sustente que el problema de los libros de texto es que lo hacen los editoriales? ¿O hay algún estudio o investigación que demuestre irrefutablemente que los libros de texto serían más baratos si los hacen las universidades? ¿Tienen las universidades un equipo dedicado a la realización de libros de texto? ¿Tienen la capacidad instalada para hacer esto? Y lo más importante, ¿se ha consensuado esta propuesta con la clase docente? Porque los docentes son los que al fin y al cabo implementan el currículo realizado en la escuela. Y hasta donde nosotros sabemos, esto ha sido una decisión tomada de manera unilateral. Aún peor, la ley de compras y contrataciones de este país aboga por la libre competencia. Asignar la realización de los libros de texto de manera unilateral a una u otra persona o a una u otra institución, eso habría que revisar si cumple con la ley de compras y contrataciones. Pero más importante, todos somos parte del sistema educativo. Decisiones como esta deben consensuarse con todos los sectores, no simplemente en el Consejo Nacional de Educación, que obviamente es controlado por la gestión ministerial del momento, lamentablemente por su estructura, por sus componentes. Continuando con esto, los procesos de aprendizaje y las estrategias... Perdón, te he hablado varias veces del Consejo Nacional de Educación. Dijo en una ocasión el representante de Educa que el Consejo Nacional de Educación era una entelequia del ministro de turno, precisamente por la configuración que tiene, donde todo lo que plantea el ministro ya el de antemano tiene los votos asegurados con los componentes que tiene, unos porque son sus subalternos y otros porque son sus aliados, subalternos porque son empleados y funcionarios del ministerio, y otros son aliados que son, por ejemplo, son ministros
de otras instituciones que bajo ninguna circunstancia van a llevarle la contraria y que, salvo raras excepciones, los otros también son aliados, incluso circunstanciales, porque hay algunos que están ahí que siempre están de acuerdo con el ministro en busca de privilegios. Nunca puedo olvidar mi participación en el Consejo Nacional de Educación cuando una propuesta que había sido incluso consensuado con algunos de ellos, cuando llegamos al salón e hice la propuesta, me dejaron solo para no Así es. llevarle la contraria, no llevarle la contraria al ministro. Mire, don Julio, la esencia del sistema educativo son los estudiantes y los docentes. Y esos son los que menos votos tienen en el Consejo Así Nacional de es, Educación. El Consejo Nacional de Educación es controlado por grupos empresariales, por grupos así es. religiosos y por la gestión ministerial del momento, simplemente porque así se ha estructurado. Una de las modificaciones que no puede faltar en la Ley General de Educación es la modificación del constructo del Consejo Nacional de Educación, porque no es una instancia representativa de los principales actores del sistema de educación, ni es democrática, porque en el Consejo Nacional de Educación deberían tener un voto cada uno de los gremios de docentes del país, no un solo representante de los docentes. Señores, hay representantes hay más representantes de los colegios privados Y que de no son, instituciones religiosas y de instituciones también. religiosas, siendo, es una aberración. La constitución del Consejo Nacional de Educación no tiene sentido y a partir de ahora, creo que ya somos muchos en el país los que hemos denunciado esto. La modificación de la Ley General de Educación no puede pasar sin la modificación del Consejo Nacional de Educación. Y yo exhorto a los gremios, a todos los gremios del país, a que no acepten la aprobación de una ley que continúe monopolizando las opiniones y las decisiones educativas en grupos empresariales, religiosos y políticos, que son los que eventualmente terminan controlando los ministerios de educación en nuestro país. Así Esa es es. una modificación que no puede faltar, porque si no, no vamos realmente a mejorar la educación del país. Eso no sucedería. Continuando, las condiciones físicas en el literal J de los aspectos ligados a la calidad de la educación, las condiciones físicas de los centros educativos, desde el punto de vista del ambiente en que se desarrolla la actividad educativa, incluyendo aulas, laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, áreas de recreación, servicios de agua potable, e iluminación y equipamiento. Señores, aquí todo el mundo sabe que lamentablemente la infraestructura escolar es una de las mayores debilidades de nuestro sistema educativo y que es imposible mejorar la calidad de la educación en las condiciones físicas en las que se encuentra la mayoría de los centros educativos del país. Vuelvo a los fundamentos del diseño curricular dominicano, el constructivismo social. El medio ambiente en el cual se desarrolla la actividad educativa tiene un peso bastante alto en la calidad de la educación. Aulas sobrepobladas, con pobre iluminación, sin calidad en términos de los recursos que se pueden utilizar en términos didácticos y pedagógicos, nunca van a producir un sistema educativo de calidad. Por no hablar del tema de la sobrepoblación escolar, aulas de 54 metros cuadrados que fueron diseñadas para albergar no más de 30 estudiantes, con 40, 45 y 50 estudiantes. Eso es totalmente antipedagógico. ¿Por qué? Porque el diseño curricular dominicano, las estrategias de planificación, las estrategias de enseñanza, se basan precisamente en elementos que ya se concibieron como el tamaño del salón y el tamaño de la clase, por no ir más profundo en términos ya didácticos. Pero todos sabemos en qué condiciones están las escuelas públicas del país en términos de infraestructura. Hay que entender que la educación no se da in vitro, la educación no se da al vacío, se da en un contexto. Y si el contexto en el barrio es pobre y el contexto dentro de la escuela en términos de infraestructura también lo es, ¿de dónde salen las aspiraciones de mejorar la calidad de la educación? Miren, yo he escuchado, por ejemplo, que la presente gestión del Ministerio de Educación predica que hay que mejorar la experiencia en el aula para mejorar las ciencias, las matemáticas y la comprensión lectora.
Bueno, parte de esa experiencia tiene que ver precisamente con todos estos recursos y las condiciones físicas del aula. No es simplemente con la instrucción del maestro. El problema de la educación dominicana no es pedagógico, no es didáctico, no es el docente, es holístico. Es una multiplicidad de factores que no funcionan bien y no se resuelven en términos conceptuales ni prácticos de manera secuencial, sino simultánea. El grado de compromiso y la intervención de la familia, el hogar y la comunidad en el proceso educativo también es importante, pero ojo en términos socioeducativos y de psicología social. Hay que entender que las personas que van a las escuelas públicas están en el índice de mayor pobreza del país. Y si no hay políticas sociales que puedan combatir esto, lamentablemente el grado de compromiso e intervención de la familia también se ve afectado. Porque si usted lee lo que es la pirámide de necesidades humanas de Abraham Maslow, usted se dará cuenta que el nivel de necesidad de los seres humanos incide en su compromiso y en su nivel de intervención. Por otro lado, la orientación educativa y profesional es importante. Bueno, lamentablemente, mientras el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, año tras año, cambie de dirección o cambie de visión, el tema de la orientación profesional y educativa también se ve seriamente afectado. El gran problema que tenemos aquí con el tema de la orientación educativa y profesional es que cada vez que hay un cambio de ministro o un cambio de director de INAFOCAM, es como un borrón y cuenta nueva. Entonces no hay continuidad en términos de la orientación educativa y profesional ni de las políticas educativas. Entonces se espera tanto de los docentes cuando quienes dirigen a los docentes no coinciden, no hay continuidad del Estado. Esa orientación educativa y profesional depende de la continuidad a largo plazo, tanto de la visión de la gestión educativa central como de las políticas educativas. Finalmente, la investigación educativa que se aplica para identificar los problemas del sistema y adoptar los correctivos a los mismos es clave. Y yo insisto en lo siguiente. Si usted hace una investigación como la hemos hecho nosotros, yo quisiera que ustedes lean el Plan Operativo Anual del 2003 y usted va a correlacionar si las acciones propuestas en este Plan Operativo Anual coinciden con las investigaciones educativas, que se han realizado en el país. No van a encontrar mucha coincidencia. De hecho, si usted revisa los resultados de las pruebas nacionales del país y trata de correlacionar las acciones del Plan Operativo Anual del Ministerio y del INAFOCAM, usted no va a encontrar tampoco mucha correlación. Entonces, es que se improvisa mucho y lamentablemente las acciones educativas en este país dependen del capricho de la gestión del momento. Siempre ha sido así, en los últimos 20 años. Y eso hay que, lamentablemente, modificarlos. En general, don Julio, la calidad educativa requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad. Lo que vemos en pantalla es el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Lamentablemente, en nuestro país, para resolver los problemas educativos, la actual gestión está exclusivamente enfocada en el microsistema. Es así como se conoce, en el aula y el estudiante. Sin embargo, no hay coherencia, no hay políticas y no hay acciones asociadas al mesosistema educativo, que es el que tiene que ver con la familia, el vecindario, el centro escolar. Tampoco hay políticas educativas asociadas al exosistema de la educación, que es el que tiene que ver con las políticas en los medios de comunicación, las políticas de la visión de la familia extendida, de los valores, de las creencias, del gobierno central, de los sistemas religiosos. Todo esto debe estar interconectado y debe haber coherencia y tiene que haber por lo menos un consenso. Desgraciadamente esto no existe. Aquí quienes se reúnen para decidir el futuro y el destino de la educación dominicana son los mismos grupos que han imperado en el país por décadas. En general, la calidad de la educación depende en un 70% de las acciones de las autoridades educativas. El 30% de los factores asociados a la calidad de la educación depende de los docentes. Conjuntamente, el ministerio y los docentes comparten un 23% de esos 13 factores asociados a la educación y su calidad. Y la familia tiene un 16% de factores asociados a la calidad educativa. Finalmente, quiero reiterarles la invitación a que apoyen al Observatorio Educativo de la ADP. Hoy iniciamos los entrenamientos
a los delegados, precisamente que estarán trabajando con nuestro sistema de alerta temprana de la educación pública. Y el Observatorio Educativo de la ADP se dedica al levantamiento y recopilación de insumos día a día para la investigación educativa y para la toma de decisiones de la clase docente. También se dedica al análisis de los resultados e impacto de los programas y políticas educativas implementadas en la educación pública para saber si se está cumpliendo con lo prometido. ¿Cómo es que trabaja el Observatorio Educativo de la ADP? Bueno, nosotros realizamos proyectos de investigación educativa, tenemos una herramienta muy poderosa que es el Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, y con ambos, vamos ahora a partir de este momento, a partir ya de esta semana, a iniciar una estrategia de comunicación para que todo el país entienda en realidad cuáles son los problemas del sistema educativo y cómo deben resolverse. El Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, que es el SATEP, es un sistema para proveer información oportuna al magisterio y a la ciudadanía. Los objetivos de ese sistema son monitorear la realidad de la escuela en los ámbitos de gestión, condiciones de trabajo y enseñanza, bienestar de los docentes y de los estudiantes, y también del aprendizaje. Con esta podemos facilitar a los docentes la oportunidad de contribuir a la solución de las principales problemáticas de los centros educativos y empoderar a la comunidad educativa en la búsqueda de soluciones a esas problemáticas. Es importante que sepan que las líneas de investigación del Observatorio Educativo de la ADP conciernen a los docentes, a los estudiantes y a la gestión del centro educativo. De hecho, este sistema cuenta con 179 indicadores, de los cuales 29 son concernientes a la labor del docente. 46 indicadores conciernen a los derechos y a los logros de los estudiantes. Y 104 indicadores conciernen a la gestión del centro educativo, de la cual depende en gran parte lo que pasa en la escuela. Nosotros hemos diseñado indicadores que también se presentan diariamente. Con ese sistema nosotros podemos medir 23 indicadores diarios del acontecer escolar. Mensualmente, con 39 indicadores, se genera un informe del estado de situación de la educación dominicana en las 7.600 escuelas públicas del país. También generamos un informe semestral con 51 indicadores que pueden medir en qué situación está la educación dominicana. Y anualmente generamos un informe con 67 indicadores. Para finalizar esta parte, don Julio, quisiera insistir en el hecho de que la calidad de la educación requiere el compromiso y la participación de toda la sociedad, no de grupos empresariales, ni de instituciones internacionales, ni de grupos políticos solamente. La familia, los docentes, los directivos de educación, los alumnos, todos inciden. Y sobre todo el compromiso del gobierno central y cómo éste puede o no llevar a cabo una política socioeducativa efectiva. Ahora, don Julio, si tiene alguna pregunta, estamos acá para servirle y responder a sus inquietudes. Interesante este proyecto que ustedes están desempeñando, y yo creo que por ahí la Asociación Dominicana de Profesores va por el camino correcto, porque uno de los compromisos que tiene la ADP es una educación de calidad, y como tiene ese compromiso con una educación de calidad, sus aportes son importantes, y que además, cuando usted recalca cuál es la participación del docente en la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque aquí cada vez que se hace algún estudio que nos refleja en la situación que estamos, inmediatamente todo el mundo le cae encima a los profesores. Todo el mundo le echa la culpa al maestro. Y cuando a sabienda de que esto es un compromiso de todos, porque ¿dónde está entonces la participación de las autoridades que son las que diseñan las políticas educativas? ¿Dónde está la participación de la familia? Entonces, no es el maestro solo, no es el docente solo el que tiene que ver con esa calidad, tan manoseada calidad de la educación, que mire lo que pasa, don Juan. Muchas de las instituciones que entonces salen a criticar al docente juegan dos papeles, uno encima y otro debajo. El de encima,
trabajan en la formación del docente, luego salen a criticarlo por su baja formación. Pero luego lo que pasa, don Julio, es que quienes venden el mito de la sí. incompetencia del docente son los que venden también el remedio. Exacto, para vender el remedio. Para eso mismo, que es un vender el remedio. Pero no, no dicen que nosotros fue que lo formamos. Entonces, luego lo forman, lo desacreditan y luego venden el remedio. Por eso es que yo he dicho que aquí hay muchas instituciones que, cumpliendo con las tradiciones religiosas de este país, deberían ir de rodilla para hacer su... Don Julio, fíjese, mire, aquí no hay una institución de investigación que no esté ligada a un interés económico, claro, o un interés político. De hecho, eso es un movimiento en toda América Latina. Nosotros le llamamos el asalto del neoliberalismo a la educación. Así es. Señores, yo les invito a que investiguen de todas esas instituciones que día a día se la pasan hablando de que tenemos que mejorar la calidad de la educación, si no están ligadas a un grupo de interés económico y si no son parte de grupos empresariales, que son los primeros que lamentablemente no han hecho su trabajo. Aquí me hablan del compromiso de la familia. Señores, pero ¿y el empresariado de este país da buenos sueldos? ¿No? Y le da la facilidad a la familia también para que puedan cumplir. Y le apoya. ¿Cuál es el sueldo mínimo de este país? Si usted quiere una familia involucrada, usted tiene que entender que la gran mayoría de las familias que envían a sus hijos a las escuelas públicas, lamentablemente son jornaleros, son personas que viven en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas de Maslow. Esta gente vive en el nivel de sobrevivencia. Salen de sus casas en la mañana y llegan a sus casas después de las 6 de la tarde. Entonces, por eso tienen que haber trabajadores sociales que den apoyo a la escuela. Y también esos mismos empresarios, que son los dueños de todas esas instituciones que ustedes escuchan, hablando de que hay que mejorar la educación, tampoco pagan buenos sueldos, tampoco tienen programas de apoyo. Fíjese el sueldo. Entonces, ¿de dónde le sale a usted reclamarle al docente y reclamarle a la familia participación si usted como clase empresarial paga sueldos de miseria? Y cuando tiene que hacer cualquier aumento en los sueldos mínimos, se arma aquí tremendo problema. Entonces, lamentablemente, don Julio, el tema es que hay mucha desinformación. Noam Chomsky hablaba en uno de sus escritos de algo denominado armas silentes para guerras tranquilas y hablaba de armas de distracción masiva. En los medios de comunicación, por ejemplo, acá, hay mucha responsabilidad del bajo nivel de la educación. ¿Por qué? Si aquí tenemos el peor índice de comprensión lectora de América Latina y en el término de lenguaje en particular, señores, los medios de comunicación tienen más impacto en el aprendizaje del lenguaje que la escuela. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son las políticas sociales para lograr mejorar el aprendizaje del lenguaje y el nivel de lenguaje del pueblo dominicano a través de los medios de educación? Si aquí usted pone la radio dominicana y lo que impera es el reggaetón, aquí usted ve un programa de televisión y lo que impera son las burlas, un nivel de lenguaje, un nivel de español que realmente no enseña nada y de hecho empeora porque se hace parte de un lenguaje común y de un lenguaje ya adoptado por la población. Aquí no hay una política para procurar que en los medios de comunicación se mejore la expresión y el discurso. Nada de eso existe acá. ¿Y usted cree que así se va a mejorar el español? ¿Y que la comprensión lectora y el lenguaje se va a mejorar en primaria? No. La escuela no es más de 8 horas al día. Hay 16 horas fuera de la escuela que tienen más impacto en la comprensión lectora que lo que se hace en la escuela. Porque el lenguaje, a diferencia de las matemáticas y de las ciencias sociales, es una característica, es un componente natural del ser humano, del cerebro humano. En el hemisferio izquierdo del cerebro hay un dispositivo biológico que es el que le permite a usted la adquisición del lenguaje. Y este funciona a través, funciona a través del input, del estímulo que se le da. Entonces, las políticas sociales tienen que estar estrechamente ligadas a cualquier política educativa que se vaya a adoptar en ese sentido. Lamentablemente aquí lo que hay mucho de doble moral y de muchos actores que están en los medios de comunicación cuestionando la calidad de la educación, que no son expertos en educación, que dan opiniones totalmente inexpertas, desinformadas, y se dan por hecho. La opinión pública las da por hecho. Fíjese que de los 13 factores
asociados a la calidad de la educación. El docente no incide en más del 30%. Hay un 70% de factores de la calidad educativa que no tienen que ver nada con la labor de los maestros. Y ese 70% nadie lo refiere. Eso no se revisa. ¿En qué han fallado los docentes en nuestro país? En el activismo. Esto que estamos haciendo ahora, hace rato que debió haberse hecho en este país. La clase docente tiene que salir a los medios de comunicación, a la opinión pública, a explicarle a este pueblo por qué es que tenemos el peor sistema educativo de América Latina. ¿Por qué es que grupos de intereses económicos y de otros tipos no les interesa que se mejore la educación de este país? Un país educado es un país que usted no puede controlar tan fácilmente como lo controlan acá. Y a la clase docente yo sí le exhorto a lo siguiente. Estoy claro en que nosotros no somos los culpables de la baja calidad de la educación, pero nosotros sí somos los culpables de no, lamentablemente, explicarle a este país quiénes son los verdaderos culpables y qué es lo que hay que hacer para mejorarlo. Y yo exhorto, por suerte ahora ya, la Asociación Dominicana de Profesores empieza con el sistema de alerta temprana de la educación pública. Y a partir de ese se va a evidenciar a este país desde un punto de vista científico, documentado, técnico, objetivo y transparente. ¿Qué es lo que pasa con la educación pública? ¿Qué es lo que falta? Y contamos con el apoyo de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Públicas, ASONADEDI, con el apoyo de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés, con el apoyo de AMPROTED, que es la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación. Ahora tenemos aquí en nuestro país un grupo de profesionales de la educación asociados, técnicamente preparados y decididos a mejorar la educación de este país. Porque el debate de educación aquí lo han llevado a cabo los grupos de intereses económicos, lamentablemente. Por eso es que hay que modificar el Consejo Nacional de Educación y ya a partir de ahora la clase docente va a iniciar su estrategia para que el pueblo sepa qué es lo que pasa con nuestra educación y que no se le sigan vendiendo mentiras y que no pueda cada nuevo ministro de este país venir con ideas propias, con decisiones unilaterales, con arbitrariedades. Señores, la educación es un derecho. Y aquí lamentablemente se maneja como si la educación fuera un pastel que se reparte y se decide, mira, a usted le toca esto, a usted le toca aquello, usted no tiene derecho a hacer esto. El mejor ejemplo de esto es el programa de bilingüismo, un programa que nos tomó 14 años de trabajo en las escuelas públicas, investigación científica, pilotaje en cientos de escuelas, un estudio científicamente probado y presentado. Y llega un nuevo ministro, llega un nuevo director de INAFOCAN y dice que no, que eso no hay que hacerlo. Un nuevo director de INAFOCAN que era su nuevo ministro, que era su director en los pasados 2 años. Y violando las leyes de compras y contrataciones, la ley de función pública 4108, la ley de administración pública, la ley de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública y hasta la ley de libre acceso a la información pública, imponen la cancelación de un proyecto que es un proyecto totalmente documentado, sustentado y probado en un país donde aprender inglés es un lujo. O sea, eliminan el único proyecto, la única política educativa de este gobierno que provee justicia social y que le da la oportunidad a los niños de las escuelas públicas de ganarse la vida tan pronto terminan la escuela. Una de las pocas instancias de redención de derecho social. El idioma más hablado en el mundo. Pero los hijos de ellos todos lo envían a colegios bilingües. Aquí los hijos de todos los funcionarios y los hijos de todos los políticos. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional. Y a mi colegio van los hijos de funcionarios públicos, de políticos, de la clase rica. Entonces, ¿por qué los niños pobres no tienen derecho? Ellos saben la importancia que hay en este nuevo... Mire, yo le quiero dar una primicia. El dominio de ese idioma. Mire, aquí fueron varios de esos funcionarios públicos a decir que el programa de bilingüismo se canceló por irregularidades, pero no te dicen cuáles irregularidades. Las irregularidades las cometieron esos funcionarios públicos, Contraloría General de la República, Ministerio de Educación e INAFOCAN, que violaron leyes que están documentadas y por eso tienen 13 demandas en los tribunales. Y han dicho que a nuestra institución se intentó transferir 598 millones de pesos, pero no demuestran nada porque eso es mentira. Usted no puede transferir fondos a un contrato que ni siquiera ha sido registrado. Juan, ¿cuál es el respaldo? Perdón, don Julio, yo
Yo quiero decir algo sobre esto. El respaldo de la ADP y AMPROTE en esta situación. Ahora le digo, mire, yo quiero aclararle al señor, yo quiero que le envíen que alguien le lleve este mensaje al presidente de la República. Señor presidente, el director de compras y contrataciones, el Ministerio de Educación y el INAFOCAN han declarado públicamente que a nuestra institución se intentó transferir 8 millones de pesos de manera irregular. Eso es totalmente falso. Yo les desafío a que lo demuestren con documentos. Ahora, señor presidente, averigue usted a quién el 16 de diciembre del año pasado o a quiénes se intentó transferir de manera irregular más de 300 millones de pesos desde el INAFOCAN mediante una comunicación urgente. Investiguen. Carlos Pimentel, señor presidente de la República, investiguen, porque nosotros lo que tenemos es evidencia de que aquí a quienes se intentó transferir cientos de millones de pesos fue a otras instituciones. Y no quiera usted saber a quién están ligadas esas instituciones. Entonces, aquí no se puede seguir engañando al pueblo dominicano, jugando con el derecho a la educación de este país, simplemente para beneficiar a un grupito al que usted pertenece o del que usted es parte de ese sector. La ADP, AMPROTET, ASONADEDI, CONDETRE, DRTSO, todos los sindicatos de docentes de este país están apoyando la continuación del programa de bilingüismo en las escuelas públicas. Y el próximo miércoles, yo quiero invitar a toda la ciudadanía, a los padres, a los estudiantes y a toda la clase docente, porque ya está convocado por la ADP y por los demás gremios de docentes, una protesta nacional frente al Ministerio de Educación y hasta el Palacio Nacional en demanda de la continuación del programa de bilingüismo en las escuelas públicas del país. 10 de la mañana, miércoles, frente al Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Educación y hasta el Palacio Nacional. Correcto, y hasta el Palacio Nacional. Una marcha nacional por el derecho de los niños pobres, de los estudiantes de las escuelas públicas, al aprendizaje de inglés en la escuela, a un mejor futuro, a la justicia social, a la equidad. No podemos permitir que aquí se siga jugando con la educación pública, porque eso no es un cambio, eso es un atraso. Y a nosotros se nos prometió un cambio en la educación, no un atraso de la educación. Muy bien. Y no lo vamos a... Dentro de todas esas instituciones que usted dice que van a estar apoyando tanto al cambio de imagen de la Asociación Dominicana de Profesores como el apoyo al programa del bilingüismo, cuenta con los programas Hablan los Educadores y Despertando al Magisterio. Y este programa que hemos hecho hoy en la mañana lo vamos a pasar esta noche en Hablan los Educadores por televisión abierta para que aún le llegue a más docentes de los que le han llegado en el día de hoy. Hubo un momento en que teníamos 300 y pico de docentes conectados. Usted sabe que a medida que va acercándose la hora a las 8, van desconectándose para ir a sus programas, a sus labores, pero lo vamos a repetir en la noche de hoy en Hablan los Educadores, y lo hacemos porque estamos convencidos y estamos de acuerdo con esa nueva política que está realizando el Observatorio del Ministerio del ADP para plantear y señalar cuáles son los pasos que hay que seguir para lograr una educación de calidad, y que además la ADP comienza a jugar un rol importante en la sociedad. Como siempre, el rol de la ADP es el mismo suyo, despertar al magisterio. La ADP y despertando al magisterio es lo mismo. O sea, el rol de la ADP, de AMPROTET, de ASONADEDI, de DRTSO, de CONDETRE, el rol de todos los gremios docentes es despertar al magisterio. Por eso este programa es clave. Este programa va a pasar a la historia. Usted todavía no lo entiende, quizás, don Julio. No, pero las transformaciones sociales se dan a través del activismo social. Así es. Y este programa contribuye precisamente a que el docente esté bien informado, pero también bien formado. Bien formado. Así es como se despierta al magisterio. Cuente con nosotros y espero que cuantas veces sea necesario, y especialmente todos los lunes, estemos ahí para ir informando de todo lo que se está haciendo desde la Asociación Dominicana de Profesores, porque los otros
tienen a todos los otros medios de comunicación, que ellos son dueños. Ellos son dueños. Esos son los dueños. Problema. Así es. Quienes critican a los profesores son los mismos que son dueños de los periódicos, de los medios de comunicación, de todo, porque este país lo controla un grupo de empresarios. Entonces, tenemos que estar unidos. No somos enemigos de los empresarios, pero los empresarios tienen que entender que mientras mejor educación tenga el país, quizás mejor les va a ellos en sus empresas. Muy bien. Gracias, profesor Valdés, por todas esas valiosas informaciones que nos ha suministrado en el día de hoy. Esperamos siempre que se utilice este canal. Todos los lunes estaremos para que el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores esté a su disposición. Gracias a los amigos que estuvieron conectados en el día de hoy. Hoy no podemos los saludos porque no hemos pasado del tiempo, pero nos vemos mañana en otra versión más de su programa Despertando al Magisterio. Feliz resto del día para todos y para todas.